De vuelta con más en Primera Página, son las 7:53 minutos. Gracias a todos por acompañarnos. Tenemos información internacional y también análisis el día de hoy. Vamos a presentarles una noticia que también ha sido relevante en las últimas horas respecto a una declaración que hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien advirtió este lunes que la ley del más fuerte se está imponiendo en el escenario internacional. Durante la apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, alertó que las potencias están ignorando el derecho internacional y utilizando tecnologías como la inteligencia artificial para vulnerar libertades fundamentales. Esto fue lo que dijo. Los derechos humanos están bajo un ataque a gran escala en todo el mundo. El Estado de Derecho está siendo aplastado por la ley del más fuerte. Y este embate no proviene de las sombras ni nos toma por sorpresa. Está ocurriendo a plena vista y a menudo encabezado por los más poderosos. En todo el mundo los derechos humanos están siendo relegados de forma deliberada, estratégica y a veces con orgullo. Guterres señaló que el mundo atraviesa una etapa en la que se normaliza el sufrimiento masivo y las normas internacionales se tratan como obstáculos incómodos. Afirmó que la impunidad gana terreno y que los marcos jurídicos creados tras grandes crisis históricas están siendo debilitados. También expresó preocupación por el uso indebido de nuevas herramientas tecnológicas contra los derechos humanos. El diplomático portugués, quien culmina este año una década al frente de la organización, pidió acciones urgentes para frenar esta tendencia. Instó a los estados a reforzar la cooperación y el respeto a las normas internacionales. Su intervención marcó el inicio de una sesión clave en medio de crecientes tensiones globales. Una declaración muy importante también, sobre todo porque hoy se cumplen 4 años del conflicto entre Rusia y Ucrania, una guerra poco convencional, digamos que un conflicto híbrido que tiene varios lados, también varias vértices y también, por supuesto, perspectivas distintas, porque no solamente ha involucrado durante estos 4 años a dos naciones que en el pasado formaron parte de un solo bloque, digamos, sino que también ha involucrado a otros actores en el mundo. En el caso de Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, ha generado nuevamente un choque de bloques y por eso hoy queremos tratar este tema para analizarlo con nuestra siguiente invitada del día de hoy. Se trata de Aribel Contreras, analista de asuntos globales. Para mí es un honor recibirla nuevamente en este espacio para hablar de este tema tan importante hoy cuando ocurre un hecho histórico, ¿no? Hace 4 años justamente Putin anunciaba el inicio de la invasión contra Ucrania. Muy buenos días, Aribel, ¿cómo está? Con el gusto de saludarte, José Enrique, y qué mejor que estar aquí contigo, con todo tu auditorio, para analizar esta guerra que ha sido multidimensional, multifacética, multifactorial y que lamentablemente hoy llegamos a esta conclusión del 4.º año y el 5.º ya empieza a contar el reloj. Sí, estimada Aribel, ¿cómo podemos entender el mundo de hoy sumando esta declaración de Guterres que ha habido un retroceso en el cumplimiento de las normas internacionales en estos últimos años e incluso se pone en cuestionamiento la misma actuación y también efectividad de las Naciones Unidas desde su creación? Parece que el organismo, digamos, no está a la altura de los tiempos que se viven el día de hoy, cuando también se da a entender que está reinando la ley del más fuerte de los países con mayor poder que imponen, digamos, su hegemonía. ¿Qué ha pasado durante estos 4 años en el conflicto entre Rusia y Ucrania y por qué pareciera también que ha sido uno de los conflictos más difíciles de resolver? Porque a partir del 24 de febrero del 2022 empezó a normalizarse la violación al derecho internacional. Comenzamos a visualizar que había nuevas alianzas, nuevas desalianzas, una profunda división por parte de la comunidad internacional, de aquellos países que coqueteaban y hacían un guiño a Rusia y que no nada más era en el plano político, sino que además se convirtieron en países como compradores sustitutos de todo lo que Rusia proveía a Occidente. También aquellos países que empezaron a arropar a los ucranianos, que ya van más de 7 millones de refugiados
en diferentes países, pero principalmente Polonia. Esta guerra puso a tambalear la seguridad europea, donde se cuestionaban sus fronteras, pero sobre todo en el seno de la OTAN empezaron diferentes conversaciones sobre si sería conveniente o no el hecho de poder abrir la puerta hacia el ingreso de Ucrania. Hoy, ante un año del segundo mandato del presidente Trump, pues también esto ha dado un giro, porque ni ha cumplido lo que prometió de acabar la guerra en 24 horas, ni tampoco ha logrado despresurizar el conflicto por esta supuesta amistad que tenía y presumía con el presidente Putin, y que al contrario me parece que ha sido el presidente ruso quien lo ha dejado en ridículo a nivel internacional. Hoy es difícil de hablar de ganadores. Me parece que en una guerra después de 4 años lo que más vemos son perdedores, porque pierde el multilateralismo, se pierden más de 1 millón de vidas humanas, se pierde esta apuesta de las Naciones Unidas de un escenario de paz y de seguridad internacional estables, se pierden las reglas del juego que el andamiaje ha tardado más de 8 décadas en construirse. Este sistema internacional cada vez se desmorona más y al final del camino, en esta guerra también le ha permitido, por un lado, a China seguir con sus intenciones colonialistas respecto a la isla de Taiwán. Y por el otro lado, le ha permitido al presidente de Estados Unidos seguir endureciendo su doctrina Monroe, donde quiere comprar por las buenas o por las malas a Groenlandia. Le presiona a Canadá diciendo que debe ser el Estado 51, y en todo lo que es la parte y la región de América Latina y el Caribe, pues también se ha polarizado. Entonces, esta guerra vino a construir más fracturas, a hacernos ver que hoy el mundo, como fue concebido en 1945, al fin de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no estamos nada lejanos y distantes de ese escenario. Hoy vivimos lo que yo llamo la Segunda Guerra Fría 3.0. Sí, muy interesante lo que menciona Aribel. También quisiera consultarle cuáles han sido las implicaciones en materia de seguridad que ha representado este conflicto para Europa, que ha sido dependiente de Estados Unidos y ha sido perjudicada también por el cambio de postura constante que ha mostrado el presidente Donald Trump en esta segunda administración. Al principio de la guerra estaba al mando el expresidente Joe Biden, que además ofreció una suma importante de dinero, recursos, materia militar a Ucrania y también respaldo diplomático. Sin embargo, los europeos ahora temen represalias como las que ha mencionado y alertado el presidente Vladimir Putin, ya que esto ha escalado tanto que también hemos visto una retórica nuclear debido al poderío que tiene Rusia. Y bueno, se ha tenido también un enfrentamiento mayor, sobre todo para los países europeos, que serían los principales perjudicados en esto. Cómo también entra en el juego en la postura actual de Washington, que se ha alejado en cierta medida de sus aliados históricos europeos, y ahora también las consecuencias de un conflicto persistente que no ha podido ser solucionado a las puertas de la Unión Europea y de la OTAN. Claro, muy interesante tu planteamiento, José Enrique, porque estamos ahora viendo que al haber construido una alianza durante décadas entre Europa y Estados Unidos, Europa se confió. Se confió en cuestión presupuestal, en cuestión de materia de defensa regional, y pues ahora se ha dado cuenta que su gran aliado ya no es tan incondicional como pensaba. Ya ha habido una profunda distancia entre Washington y Bruselas. La política en materia de seguridad regional en Europa ha cambiado, se ha reconfigurado, y hoy les queda muy claro, uno, que ya no pueden depender ni política, ni diplomática, ni comercialmente de Estados Unidos. Dos, tienen que invertir más de su Producto Interno Bruto para el rubro de defensa nacional. Tres, están regresando a tiempos previos de la Segunda Guerra Mundial, de imponer el servicio militar de manera obligatoria. Están capacitando a jóvenes e invitando a que se alisten.
Estamos viendo inclusive que al mismo interior de la región europea pues hay fracturas, hay fricciones, no precisamente todos están de acuerdo por un tema del gobierno que esté en turno y esto es de acuerdo a su ideología política. Estamos también en un escenario en el que el presidente de Estados Unidos utiliza temas de la agenda doméstica hacia el exterior y viceversa, temas que tienen que ver con la política exterior de Estados Unidos frente a Europa, frente a esta guerra, frente a Rusia, los lleva hacia su base electoral para adornarse y en un año de elecciones intermedias al interior de Estados Unidos, pues él busca tener capital político en estos temas externos porque sus niveles de aprobación cada vez caen de manera más contundente, que tampoco es que él tenga resuelto los problemas al interior de su país. Me parece que ellos enfrentan sus propias guerras internas. Y hoy en día, pues en este aspecto, con este distanciamiento transatlántico, quien gana justamente es Vladimir Putin, porque Sí. eso es lo que quería, no solamente hacerse de parte del territorio de Ucrania, que hoy controla alrededor del 20% del territorio, sino que además ha logrado que esta profunda alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa cada vez se diluye más y cada vez hay más temas de confrontación. Entonces, esto no son buenas noticias, una guerra sin duda, y además de las terribles pérdidas humanas, hay pérdidas políticas y esta es una de ellas donde Europa se enfrenta a tener que resolver de manera colectiva al interior sus propios problemas derivado a que saben que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Sí, ya para finalizar, estimada Aribel, de verdad que el tema está muy interesante. Una pregunta con varios aspectos que quisiera tocar. ¿En qué etapa estamos del conflicto? Ya 4 años del inicio de esta invasión. ¿Qué se plantea en este momento en los escenarios de negociación? Los que se plantearon en principio, el caso de Turquía, que se propuso como mediador y sede de eventuales negociaciones. Luego tenemos Suiza también, país mediador y naturalmente neutral. Y ahora Emiratos Árabes Unidos, donde también las delegaciones, en el caso de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, se han reunido para buscar llegar a un acuerdo. Ha habido avances que ha mencionado Zelensky en las últimas semanas, sin embargo todavía no vemos algo concreto. ¿Qué va a pasar ahora? Porque también la prensa internacional ha reseñado recientes declaraciones de funcionarios europeos que se estarían preparando para otros 2 años de guerra ante lo que ellos consideran sería el fracaso del plan de Trump, que ya se ha planteado, sin embargo no ha llegado, digamos, a un puerto seguro a pesar de la influencia que él decía tenía sobre Vladimir Putin para que cesaran los ataques. Entonces, ¿en qué punto estamos y qué viene ahora? En un punto de no retorno, en un punto en el que pareciera que la posibilidad de avanzar hacia una paz está en pausa, en un punto en el que ni el plan de paz de Trump es operable, ni tampoco Rusia en verdad está dispuesto a ceder. Impone sus líneas rojas y de ahí no cede. Entonces me parece que Ucrania se encuentra encapsulada. Sí, por un lado, pues hay un respaldo de Estados Unidos, no tan incondicional como fue con el presidente Joe Biden, sino que pues ahora hay proveeduría de armas, pero siempre y cuando Europa lo pague. Y desde hace un año yo he venido diciendo que Ucrania se encuentra entre dos neocolonialistas con una mirada neoimperialista, uno que quiere hacer América grande otra vez y el otro que quiere hacer de Rusia lo que fue en su momento el imperio ruso. Entonces tampoco es que Ucrania tenga muchas fichas que jugar, depende del mismo juego, del tablero internacional, de acuerdo a los intereses geopolíticos y económicos, tanto Estados Unidos como Rusia. Hay un impas, hay una presión interna de Europa de avanzar hacia la paz, pero no se logra sin que Estados Unidos Esté presente. pueda arropar más y me parece que estamos pues ya lamentablemente entrando a una nueva era de esta guerra. Empieza el 5.º año ya a correr y lamentablemente pues lo que menos vemos es la posibilidad de una verdadera paz. Y negociaciones irán, vendrán, habrá más ciudades de rondas, pero lo veo cada vez más distante, lamentablemente, José Enrique.
Muy lamentable esta situación, sobre todo por el daño que esto genera a las poblaciones civiles. Ya hemos visto una cifra muy amplia de desplazados, de personas que se han refugiado en países europeos. Son casi 6 millones de personas que han tenido que abandonar Ucrania. También en el otro lado, por supuesto, siempre hay víctimas y daños y las muertes. Los ejércitos de ambos países han perdido a cientos de miles de soldados y bueno, también son daños que se lamentan en todo conflicto. Muchísimas gracias, Aribel, por acompañarnos y brindarnos esta perspectiva tan útil a 4 años del inicio de la invasión de Rusia contra Ucrania. Un fuerte abrazo, José Enrique. Hasta pronto. Con nosotros Aribel Contreras, es analista de asuntos globales, para analizar lo que ha sido este conflicto en Europa del Este, el más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la pausa, 8 y 9 minutos, al regreso más actualidad aquí en Primera Página.